Buenos días, amada familia. No hay bendición más grande que estar convocados por nuestro Señor en este tiempo de adoración para Él, en este miércoles de oración. Gracias por conectarse a este tiempo de crecimiento. ¿Por qué de crecimiento, mis amados? Bueno, porque queremos crecer en la mano de nuestro Señor Jesús. Lo que día a día vamos adquiriendo de su palabra. Primera de Corintios 3:6 nos habla acerca de lo que dice Pablo. Dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mis amados, acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre, gracias Señor por convocarnos, por llamarnos, por estar siempre preocupado por nuestras vidas. Te amamos, Señor, te bendecimos. Hoy ponemos en tus manos este miércoles para adorarte, Señor. Gracias, Padre, te doy y mi vida te pertenece, Señor. Hoy pongo en tus manos mi alma, mi mente, mi corazón. Señor, para que mis labios se muevan conforme a lo que tu Espíritu Santo me guíe. Hoy te pido, Señor, que abras oídos, corazones, Señor, para que esta palabra que tú me diste a mi corazón, oh Señor, traiga fruto abundante para tu pueblo. Señor, que podamos crecer como está en tu corazón, en ese amor ágape incondicional que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Haz tu voluntad, Señor, ahora en el poder de tu Espíritu. Amén. Gracias, mis amados. Señor, el Señor me ha estado hablando, tiene ese rato, Él habla, ¿verdad? Y nosotros obedecemos. Mis amados, es un privilegio, es un honor y es una gran responsabilidad de estar aquí. Hay temor y temblor en mi corazón. El Señor habló a mi vida y creo que primero habla uno y quiere que uno exprese aquello que está en el corazón de Dios para que sea de bendición para otros. Y este es el propósito de hoy. El tema es un llamado a la piedad. Amada familia, yo solo trato de agradar el corazón de Dios. Dios nuestro Señor envió a su Hijo para mostrarnos cómo vivir. Y la característica cardinal central del Señor fue que lo llenó todo en todo. Esto es el amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 8, nos narra lo que es el amor. En el versículo 1, en el versículo 4 de la versión Reina Valera, dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. En el versículo 7 dice que todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. En el versículo 8 nos habla que el amor nunca deja de ser. Esta característica principal, mis amados, fue su amor sufrido. El amor, ese amor que está disponible para todos, ese amor que sufre, ¿verdad? Ese amor que lo permite conforme a la palabra de Dios y se humilla. El Señor vino a mostrarnos cómo vivir. En Juan 3:16 nos muestra cómo ofreció su vida, cómo entregó su corazón, cómo se humilló y se entregó siendo Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso es el amor de Dios, único, verdadero, el amor de Dios. Aquí nos muestra todo, misericordia, gracia, perdón. La vida eterna, mis amados, es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen y como garantía de que vivirán para siempre.
Mis amados, cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos, cuando en realidad esta vida es el comienzo de la eternidad. En Eclesiastés 3:11 Dios nos habla de lo que ha hecho en nuestras vidas. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, mis amados, tenemos que ver la vida siempre aquí en la tierra como el principio de la eternidad prometida. Qué hermoso. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Esto, mis amados, es una aseveración real, verdadera. En los tiempos difíciles para el servicio cristiano de cada uno de nosotros, quienes obedecen a Dios y sirven para Cristo, serán perseguidos. Y esto es importante, que cuando nos vemos en malos entendidos, en críticas, ¿verdad? Y aún en intentos de daño por nuestra fe o por nuestra forma de vida, no nos rindamos. No se rinda, mi hermano. Viva como usted debe de vivir, agradando a Dios. Es muy importante este razonamiento porque Dios es juez y justo. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A Jesús, ¿verdad? ¿A quién tenemos que agradar? Mi pregunta es, ¿eres soldado de Cristo? Él cuida de nosotros, mis amados. Venimos a agradar a Dios. Esto es no olvidarlo nunca. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Insisto, ¿verdad? En el término sufrido. Es gentil, es paciente, debe de tener paciencia para explicar, no provocar contiendas o argumentos necios, tratar en forma respetuosa, evitar discusiones sin sentido. Mis amados, si lo hacemos así, seguramente que la gente que se opone a lo que decimos de la palabra estará mejor dispuesta para recibir lo que tenemos que decir. Y tal vez, por la gracia de Dios, cambien su actitud. No es fácil. Yo pienso que es una situación difícil, pero hay algo. Tenemos la mente de Cristo. Y todo apunta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, amar a Dios y a nuestro prójimo como Él nos amó, piadosamente. Vemos el sufrimiento de Jesús. Jesús, poco antes de ser crucificado, casi estaba en agonía en el Getsemaní. En Mateo 26, 36 al 39, vemos en el versículo 38, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En el 39, el versículo 39 nos dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús, mis amados, no se estaba revelando, ¿verdad? Su oración nos revela su sufrimiento, ese profundo sufrimiento y su agonía. En este momento fue peor que la muerte. Al pagar por nosotros, por nuestros pecados y experimentar esa separación con su Padre. Y mis amados, todo lo hizo para salvarnos. Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba y sabía por qué. Y con todo y esto, su batalla fue cruenta, fue difícil, fue una batalla intensa. Pero mis amados, ¿qué se necesita para decir, como Jesús dijo, hágase tu voluntad?
Aquí es donde entra la confianza, ¿verdad? Se necesita confianza en los planes de Dios. Se necesita oración como hacía Jesús y obedecer cada paso de la vida, en la vida, la palabra de Dios. Mis amados, he entendido y lo sabemos, la oración nos fortalece para contrarrestar el poder del diablo, nuestro enemigo, ¿verdad? Mis amados, el que ama a Dios, ama a su prójimo. Uno de los gozos más grandes que poseemos y que podemos tener como cristianos es llevar a alguien a Cristo. Es algo maravilloso porque fortalece nuestra alma. Para estos, mis amados, tenemos que vivir piadosamente, como Cristo vivió. Yo busqué el significado de la piedad y la piedad se relaciona con misericordia, con caridad. Es el sentir de compasión hacia alguien que merece castigo. Jesús tuvo un amor piadoso para nuestras vidas. Realizar actos, mis amados, de amor, de justicia, de misericordia y de compasión son las responsabilidades de todo seguidor de Dios por la reverencia que debemos a Jesús. Vemos también en Hechos 7:60 al primer mártir del Evangelio, a Esteban. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Vemos en Lucas 23:34 palabras muy similares de Jesús al morir. Y Jesús le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos en esta parte de una manera muy interesante cómo Dios contestó a Jesús al abrir el camino de la salvación, aún para sus asesinos. Y esto es un amor piadoso. Mis amados, vemos cómo los primeros cristianos se gozaron al sufrir. ¿Por qué? Porque significaba que le tenían como dignos de Jesús. Esta actitud, mis amados, perdonadora, solo procede del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también puede ayudarnos a actuar como Esteban y como lo hizo Jesús, con amor por nuestros enemigos. ¿Difícil? Sí, muy difícil, pero posible en el poder de Dios. Esto, mis amados, es un llamado a venerar a Dios en la persona de Jesús, en nuestros corazones y con nuestras acciones como resultado de nuestro amor y temor de Dios. Reconocemos y recordemos que solo hay un actor de salvación que regaló su gracia por la piedad de su corazón. Y esto fue Jesús. Amada familia, vemos que en toda la palabra de Dios, toda la palabra, han existido siempre, existen y seguirán existiendo seguidores auténticos, genuinos, piadosos de Jesucristo. Pero esto ha ido a menos. O al menos eso es mi sentir. Y Dios es el mismo, mis amados, el que existió en las primeras, en la iglesia primitiva, que el que ahora está con nosotros. Las escrituras las tenemos, mis amados, a través de hombres piadosos, mujeres que ofrecieron sus vidas piadosamente. El hombre justo, puedo entenderlo, no se convierte en piadoso solo porque es justo y ha recibido a Jesús en su corazón. Aunque esto es fundamental, recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. El hombre piadoso se convierte en piadoso porque humildemente teme a Dios y por lo tanto le obedece y le honra. Porque ese temor reverente a Dios es el principio de la sabiduría. Nos hacemos sabios cuando en verdad tememos a Dios. Desde el antiguo pacto vemos el caminar de la iglesia primitiva, en donde se destaca
la gran persecución que prosiguió, ¿verdad?, a ese avivamiento, a ese morir de Cristo, que trajo consigo la diáspora, por medio de la cual nuestro Señor extendió fuertemente su evangelio y sigue extendiéndose. Pero, amados, la Biblia está llena de ejemplos. Y solo por mencionar uno quisiera recordarles a Job. El libro de Job nos enseña que Job era natural de Arabia. No era israelita, no fue hebreo. Fue un hombre justo y temeroso de Dios, que vivió antes de que existiera la familia del pacto de Israel y fue el más grande de los hombres justos del este, es decir, del Antiguo Oriente. Este libro que sería muy bueno leerlo si no lo has leído, y si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Una enseñanza formidable, ¿verdad?, de un hombre justo, temeroso de Dios y que sufrió, que entregó su vida en su vivir y dio testimonio de ello. Y Jesús nunca lo desmintió. Vemos que quizás es el más profundo que se haya escrito acerca del sufrimiento de los justos. Nos muestra cómo mientras Satanás procura destruir la fe de los santos, Dios obra para probarla y para profundizarla. Y esto lo vemos todos los días, mis amados. Algo muy importante que me encantó descubrir en este libro de Job y que oro a Dios obre en cada uno de nosotros es el entendimiento de que somos transformados por revelación y no por información. Miremos bien esto que voy a comentar. Job 42, 5 y 6 nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos ver, mis amados, que Job de oídas conocía a Dios, pero cuando Dios se le reveló, sus ojos lo vieron. Qué tremendo. A mí me ha tocado experiencias de estas naturalezas. Y cuando Dios me revela algo, por ejemplo, este tema, créanme que Dios me habló y me dio el tema. Retomando estos versículos, mis amados, y en todo su contexto, durante todo el sufrimiento de Job, él deseó una oportunidad para defender su inocencia ante Dios. Cuando Dios vino a Job para mostrar su amor y su interés por él y para demostrarle cuán limitado era su conocimiento y mostrarle su poder y soberanía, vemos que Job decidió callar, quedarse callado, callar y arrepentirse. Nos enseña esta parte cómo Job conoció, entendió quién era Dios, que Dios es Señor y soberano. Y que él no tenía ni la capacidad ni el derecho de preguntar. ¿Por qué? Porque las acciones de Dios no dependen de las nuestras, mis amados. Él hará lo que sabe que es mejor a pesar de lo que creemos que es justo. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es santo y cuida de nosotros. Nunca se equivoca ni nunca llega tarde. Mis amados, sabemos la historia. Job fue restaurado, las posesiones materiales de Job y su familia fueron restauradas y recibió aún más bendiciones de las que antes tenía. Job tenía un corazón piadoso, mis amados. Sabemos que él oró por sus amigos después de la crítica e incremento de su sufrimiento con acusaciones erróneas. Qué tremendo, qué corazón de Job. Jesús también vivió piadosamente. Es el ejemplo más alto que tenemos. Jesús, un hombre justo, Dios mismo, inocente, vivió terrible sufrimiento. Al final, los principales evangelios nos narran cómo fue exaltado. En Marcos 16, 19 y 20 podemos ver cómo Jesús asciende al cielo y al sentarse a la derecha del Padre, es
es exaltado. Recibió 3 cosas Jesús, importantes, que se mostraban al estar a la diestra de Dios. La consumación de su obra. Todo se había consumado. Su autoridad como Dios y su coronación como Rey. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es quien gobierna nuestras vidas. Él es el que nos ama, mis amados. Él es el amado, el que nos amó primero, el que nos enseñó su sublime amor, el que nos pide amar piadosamente como Él amó, el que nos pide que amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Qué enseñanza, mis amados? Necesitamos integrarnos con Él, necesitamos identificarnos con su vida. Desde que conocimos, mis amados, la misericordia y que por la ley hemos reconocido nuestra culpa, somos culpables, éramos culpables. Dios nos lo dio todo, todo, de nuestro Señor Jesucristo vino todo. Y nos llamó a seguir a Cristo. Lo que hizo fue mostrarnos el ejemplo de Jesús, la piedad para vivir así, piadosamente. Y aunque la palabra dice en 2 de Timoteo que el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución, tenemos ejemplos maravillosos que ya hemos mencionado. En primer término, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo entregó su vida al Evangelio y vivió piadosamente. Amó a las iglesias como a sí mismo y murió por Cristo. Felipe, el primer mártir que conocimos en el Evangelio. Job, mis amados, y así como ellos, muchos más existieron, existen y seguiremos adelante, mis amados. Ellos siempre entendieron y entendemos, pusieron su plena confianza en Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando en sus perfectos tiempos Dios se reveló a ellos. Y cuando en sus perfectos tiempos Dios nos revela algo, reconocemos su poder, su justicia y su soberanía. Mis amados, entendemos que el sufrimiento hizo que confiáramos en Dios. Ellos confiaron en Dios. Jesús mismo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Lo hemos leído. Mis amados, Dios es amado por lo que Él es y por lo que Él hace. Y es importante reflexionar, porque como ya mencioné anteriormente, las acciones de Dios no dependen de las nuestras. Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano, Él es justo y Él es santo. Él es Dios. Oh, mis amados, toda la Escritura apunta a amar a Dios y a nuestro prójimo como Dios nos amó piadosamente. Es hermoso estar entendido por la gracia de Dios de quién es Dios. Esto, cuando lo profundizamos y buscamos celosamente el ser más como Dios, el acercarnos más a Él, el arrepentirnos genuinamente, el acercarnos a Él, el aprender sabiduría y temor de Dios, nos lleva cada día a ser más como Él. Porque más palabra tenemos, más somos como Jesucristo. Mis amados, amemos piadosamente con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo en nosotros hace la obra. Y cada uno de nosotros tiene este llamado. Buenas noches. Dios les bendiga. Mis amados, por último, quisiera recordar, nos vemos el domingo. No faltes a la reunión, ya sea la de las 11 de la mañana o 1 de la tarde. Por último, tenemos que dar. Recordemos
que el Señor nos llama a orar, a dar o a ir. Tenemos que ser entendidos y ser agradecidos. Allí tenemos muchas maneras de dar, con el corazón encendido por la palabra de Dios. Les amo, mis amados. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado.